Pues, don Fernando, un placer, David Caro, como hemos conversado para el espacio y para nosotros, y nosotros es un placer tenerle a usted, don Fernando, en este espacio que lo que busca es generar un boletín e información en temas de cáñamo en Costa Rica, específicamente por las recientes noticias que hemos eh, en mayo recibido desde la presidencia o el presidente, donde nos indica que es una de las líneas a explorar en la reactivación post-COVID, que hay que hablarlo bastante desde ese enfoque, ¿verdad? También es muy importante recalcar que también se habla de este tema porque el COVID o la situación de salud y emergencia en todo el planeta y Costa Rica nos pide y nos invita a tener otras medidas. Así que bienvenido, Fernando. Muchas gracias, don David, y un placer poder colaborarles. Muchas gracias. Abogado de profesión, ¿verdad? Sí, señor. Y don Fernando, pues la intención de este espacio es conversar, como bien hablamos, del cáñamo, y pues quisiera como entrar en materia y cuál ha sido su experiencia o cuál ha sido su expertise con el tema del cáñamo. Bueno, curiosamente, yo empecé conociendo no tanto el cáñamo, sino la cannabis, porque durante muchos años trabajé con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, justamente persiguiendo el tema de lo que eran las drogas, como fiscal antidrogas. Y es en ese momento donde pues usted empieza a tener conocimiento de toda la investigación que hay que realizar para precisamente pues prohibir o encarcelar a las personas que utilizan el cannabis, pero el cannabis tipo droga, lo que conocemos normalmente como marihuana. Eso fue lo que vamos, como yo empiezo a conocer del tema. Sin embargo, desde esos años hasta recientemente, pues el tema ha cambiado mucho en cuanto a la percepción que se tiene de la cannabis, aunque lamento decir que Costa Rica está un poco atrasada en eso. Bueno, la pregunta es compleja, es delicada y es peligrosa. Por eso yo quisiera decirle a las personas que en este momento el que trate de comercializar o de importar de alguna forma el cáñamo que hablemos, o tal vez ahorita más adelante podría explicar, porque a veces la gente no conoce lo que es Correcto. cáñamo o si es marihuana o qué le están hablando. Pero yo sí le podría decir que los que tratan de comercializar el cáñamo o componentes con alto CBD y muy poco THC, tienen un riesgo muy grande de ser judicializados, de ser denunciados y tienen un riesgo muy alto de estar en la cárcel. Y eso es por un desconocimiento y un mal manejo que se hace por parte de la ley, de la ley por parte de las autoridades judiciales, que a mi juicio está muy atrás de lo que es el avance científico. Y entonces le diría que ante la primera respuesta sería hay que tener mucho cuidado porque el gobierno de Costa Rica por error lo puede meter usted a la cárcel, aunque después le diga que disculpe, aunque después le diga que no era ilegal. Eso sería el primer alerta que yo le indicaría a usted. Ahora, en cuanto a que usted sí me dice si es legal o no es legal, hay dos temas también en cuanto a la legalidad. Que una situación es, por ejemplo, las cosas penales, las cosas de cárcel, y otra situación son el que algo sea ilegal porque está en contra de la ley. Yo creo que no hace falta hacer una reforma para despenalizar el uso del cáñamo. De esta forma, lo que le quiero decir es que para mí no es ilegal desde el punto de vista penal la venta, el tráfico, la importación de cáñamo o de CBD. Es decir, lo que quiero decir con esto es que nadie debería ir a la cárcel y estar en prisión preventiva porque esté vendiendo o importando CBD en este país con o sin permiso. Para eso no se ocupa modificación de la ley. Y por eso quiero, para contestarle su pregunta, porque como le digo, es compleja, verlo desde el punto de vista de la ley de salud y desde el punto de vista de la ley penal, o sea, de la ley de
de sustancias De psicotrópicas. sustancias psicotrópicas. Correcto. Es diferente el tratamiento que se debe hacer. Entonces, desde el punto de vista penal, usted tiene que, para incumplir la ley, ocurrir dos cosas. Una, que haya una ley o una norma que incumplir. Y la otra, que es muy importante, es que haya una lesión al bien jurídico tutelado. Eso lo que se dice es que, por ejemplo, en el caso de un robo, la lesión al bien jurídico tutelado es la propiedad privada. Entonces, cuando a usted le roban un bien, la propiedad privada se lesiona y por eso, entonces usted debe ir a la cárcel. En el caso de las drogas, el bien jurídico tutelado se llama la salud pública. Entonces, hay que comprobar dos cosas. Que efectivamente el cannabis esté regulado en la ley, que esté establecido como una sustancia que no puede estar en Costa Rica, y dos, que efectivamente haya un daño en la salud pública. Esas son las dos cosas que tienen que ocurrir. En la ley de narcotráfico y la ley de psicotrópicos, el artículo 57 establece una penalización de 8 a 15 años y dice para quien trafique, importe, distribuya, etcétera. Hay varios verbos que nosotros le llamamos rectores. Sí, que establecen la conducta ilícita que no se puede hacer. Y las drogas a qué se refiere, pues están establecidas en una convención internacional, que es un tratado de las Naciones Unidas, en donde se establece en una de las listas, en la primera lista de ellos, el cannabis. Y ahí es donde viene el primer problema y el primer tema que ocurre en Costa Rica. Entonces podríamos decir que la ley penal establece el cannabis en general como una sustancia prohibida. Hablo en general porque donde se establece el cannabis, ya no interesa si es cannabis sativa, si es cannabis índica, no interesa si es cannabis droga o si es cannabis no droga, porque aquí es donde tengo que explicar un poco de que hace algunos años no concebíamos el cannabis, la planta, como no droga. Y entonces el costarricense medio y muchas personas de la judicatura, jueces y fiscales, no saben que hay una planta que no necesariamente es marihuana, como la conocemos. Correcto. Huele igual, se ve igual, no hay forma de diferenciarla a simple vista, pero ahora hay semillas de algo que nosotros le llamaríamos comúnmente marihuana, pero que ya no es droga. Y entonces, en Costa Rica está prohibido por la ley de psicotrópicos el cannabis, sea droga o no sea droga. Pero para penalizar, para poner a una persona en la cárcel, se ocupa un segundo requisito, y es que cause un daño a la salud pública. Y esa es la parte novedosa que en Costa Rica no se había investigado. Eso quiere decir que si se comprueba que una de esas matas que ingresan, a pesar de estar prohibida, a pesar de que sea cannabis, a pesar de que esté en la ley en el artículo 57 de psicotrópicos, a pesar de que se diga que hay una pena de 8 a 15 años, si esa planta no produce daño a la salud pública, no podría ser penalizada desde el punto de vista de prisión, porque después vamos a hablar ya del Ministerio de Salud. Pero desde el punto de vista de prisión, la gente no necesita derogar ninguna ley, simplemente es comprobar de que en algún estudio químico y toxicológico se diga, mire, es que esta planta ya no droga, ya no tiene lo que llamamos el componente psicoactivo, ya no es dañina. Lejos de serlo, sería una medicina. Entonces, no debería haber en Costa Rica en este momento nadie que por hacer eso esté guardando prisión preventiva o que sea penalizado con pena de prisión. Eso es lo que yo me refiero de que no hace falta derogar ninguna ley, porque simplemente cuando se compruebe que esa matita no puede hacerle daño a nadie, no causa drogadicción, no causa adicción, no causa nada malo para el cuerpo, ya simplemente con eso nadie podría estar siendo penalizado y mucho menos encontrado culpable de algún delito de narcotráfico.